si nosotros tenemos la perspectiva correcta de lo que está sucediendo en nuestras vidas, vamos a reaccionar de la manera correcta. Muchas veces tenemos la perspectiva incorrecta de lo que estamos viviendo, y al tener la perspectiva incorrecta de lo que estamos viviendo, vamos a tener reacciones incorrectas frente a los desafíos que trae la vida. Yo creo y soy un fiel creyente que Dios tiene el control de todas las cosas y que Dios siempre está haciendo algo a través de nosotros, está haciendo algo alrededor de nosotros y que a Él le interesa completamente nuestras vidas. Él está como deseoso, tiene unos anhelos profundos de que realmente en nuestras vidas pase algo, que realmente podamos ser transformados. Yo soy un convencido de que Dios tiene un anhelo profundo de transformarnos. Y la única manera en la cual Dios puede transformarnos no es a través de nuestro esfuerzo. Por favor, hoy quiero darles esa esperanza. No es lo que tú puedas traer a la mesa, porque Dios quiere llevarse la gloria. Dios quiere llevarse la gloria de lo que pueda hacer en tu vida. Nadie más. Ni siquiera el consejero, ni el pastor, ni el amigo, sino realmente quien quiere llevarse la gloria de lo que Dios puede hacer en tu vida es Él. Y tú tienes que descansar en Él. Y lo mismo con tu esfuerzo, tampoco se trata de tu esfuerzo. Pero que sí lo que creo es que Dios, entonces, Dios es increíble, porque entonces Dios lo que hace en su infinito poder, lo que hace es que nos rodea de una serie de circunstancias para que a través de esas circunstancias, si nosotros la vemos con la perspectiva correcta, podamos reaccionar de forma correcta y podamos ser transformados. Entonces, hoy quiero hablar acerca de lo que sigue en el estudio de Marcos que estamos haciendo, y hoy específicamente quiero hablar acerca del temor. Es inevitable que nosotros sintamos temor. Es algo natural que tenemos. El problema con el temor, y sé que de entrada voy a hablarle a alguien que lo necesita hoy, el problema con el temor es cuando se convierte en tu jefe. Cuando el temor se convierte en tu jefe, es cuando empezamos a tener problemas. Porque cuando el temor se convierte en nuestro jefe, el temor empieza a ser nuestro guía, empieza a ser nuestro consejero, empieza a ser nuestro motivador. Empezamos a ver las cosas a través del temor. Esto sucede cuando el temor es nuestro jefe. Y hoy no quiero decirles que no tengan temor, aunque esa es como la meta que nos pone Jesús, y ahorita vamos a ver como la meta que Jesús a cada uno de nos pone es que no tengamos temor, y es una locura, es una locura, es como la vara está muy alta, pero ese es Jesús. Jesús tantas veces puso la vara tan alta y que definitivamente estamos tan lejos de alcanzar esa vara, y por eso es que lo necesitamos. Porque no podemos con nuestro esfuerzo, no podemos con nuestras fuerzas, y por eso es que te necesitamos, Jesús, porque pusiste la vara tan alta que nunca vamos a poder llegar, que te vamos a necesitar a ti. Pero realmente la vara que Jesús puso es: no tengan temor, nunca. Aún cuando las circunstancias gritan que tengas temor, no tengan temor. Pero es una realidad, vamos a tener temor. Y donde se convierte realmente peligroso es cuando el temor se convierte en nuestro jefe. Cuando el temor se convierte en nuestro jefe, y esto fue algo que estuve estudiando y que logré aprender, es que cuando el temor se convierte en nuestro jefe, va entonces a despertar esos grandes monstruos que tenemos nosotros. Que cuando nosotros dejamos que el temor sea nuestro jefe, lo que va a suceder es que va a levantar el monstruo de la ansiedad, el monstruo de un sentido de rechazo, el monstruo de un sentido de incertidumbre y de desesperanza. Y cuando yo aprendí a eso, que lo logré a partir de poder estudiar sobre el temor, me llamaba mucho la atención. Porque yo siento temor, el temor es mi jefe, y cuando el temor es mi jefe, entonces empiezan a despertar esta serie de emociones que lentamente empiezan a meterme en un hueco más profundo. Y hoy quiero decirte, y espero que esto te pueda ayudar a ti, hoy tú estás en ese mar de emociones, de la incertidumbre, de la desesperanza, un sentido de rechazo. Y quiero decirte, la madre de todos esos sentimientos es el temor. Eso fue, y eso es lo que dicen los grandes expertos. Y eso me encantaba.
porque cuando empecé a cruzarlo con las enseñanzas bíblicas, realmente Jesús se dedicó bastante tiempo y de una manera sistemática a enseñarle a sus discípulos a que no tuvieran temor. Y fue como, wow, Jesús era como el mejor psicoanalista y el mejor psicólogo de todos, porque Jesús pudo atacar el problema. Jesús atacó el problema de todas estas emociones negativas que tenemos. Y por eso Jesús atacó ¿qué? Atacó el que no tengamos temor. Y Jesús fue reiterativo, Jesús lo predicó, Jesús lo enseñó en privado, Jesús más o menos como que lo sacó a que experimentaran la sensación del temor para decirle a sus discípulos, no teman. Yo lo que quiero enseñarles a ustedes, discípulos, es que no teman, aún cuando todas las circunstancias gritan que debes de temer. Y me encanta, es la clase de Dios. Tenemos que Jesús es increíble, porque Jesús dijo, voy a enfocarme en enseñarte dónde está realmente el problema. Y ahorita vamos a ver cómo a través de lo que hace Jesús en todos los evangelios, que son los 4 primeros libros del Nuevo Testamento, cómo a través de lo que él vivió con los discípulos realmente les está dejando esta gran lección. No teman. Y antes de poder entrar como en lo que dice Marcos, investigué un poquito de qué es el temor, realmente de dónde nace el temor. Y lo que encontré también me sorprendió, y es el temor es un producto, el temor es un producto de la acumulación de conocimiento frente al futuro. Y lo voy a repetir porque esto me voló la cabeza. El temor es un producto de la acumulación de conocimiento frente al futuro. Y porque esto me pareció excepcional, esta definición. Porque realmente cuando nosotros somos creativos, cuando nosotros somos innovadores, cuando nosotros pensamos en un mejor mañana, lo que nosotros tenemos que utilizar es el conocimiento presente y aplicarlo al futuro. Y lo que descubría es que la misma materia prima para poder tener un mejor futuro, para poder ser creativo, para poder innovar, para poder tener soluciones que nos brinden a cada uno de nosotros un mejor bienestar en salud, en electrónica, en todas las áreas de la vida, es la misma materia prima que nosotros necesitamos para tener temor. Y esto como que me abrió los ojos, porque es cómo estoy utilizando la materia prima que Dios me está permitiendo tener. Si realmente la estoy teniendo para ser innovador, para buscar soluciones, para tener fe, o la estoy teniendo para tener temor. El mismo esfuerzo que yo dedico para coger este cúmulo de conocimiento y llevarlo al futuro y poder tener fe y poder ser innovador, es el mismo esfuerzo que tomo para que este conocimiento que hoy tengo lo lleve al futuro y me llene de temor. Y eso ha sido un ejercicio que me ha cambiado la perspectiva frente a lo que estoy viviendo. ¿Por qué negar? No les voy a negar que estoy lleno de temor. No les voy a negar que el pensar en todas las decisiones que tenemos que tomar frente a la situación de la pandemia, frente a tantas cosas que están pasando, claro que me lleno de temor. Con mis hijos, ¿qué va a pasar ahora con el colegio? Obvio que puedo llenarme de temor. Pero a través de lo que aprendí esta semana, Dios me decía, Andrei, ese mismo esfuerzo que tú estás teniendo para tener temor, esa misma materia prima, tú la puedes tomar para tener fe, la puedes tomar para buscar una solución súper innovadora y súper creativa. Y eso me llenaba de mucha esperanza. Eso me llenaba a tener mucho enfoque. Eso me llevaba a tener la perspectiva correcta de lo que estamos viviendo.
Y un poco el mensaje que quiero dejarles así, de frente, hoy así, de frente, es Jesús nos enseñó, Jesús le enseñó a los discípulos, no temas. Y no temas aunque las circunstancias están diciendo y están gritando que debes de tener temor. Y para eso, y como para hacer mi caso, y que realmente fue algo que Jesús enseñó sistemáticamente, yo quiero leer lo que está sucediendo en Marcos 4:35, que realmente es donde vamos en nuestro estudio de Marcos. Miren lo que dice. Lo que dice es, en ese día, al anochecer, les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También los acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió el viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo? Le dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Y esta es una historia en la cual Jesús empieza sistemáticamente a enseñarle a los discípulos a no temer. Después, Jesús lo que hace es que Jesús toma a sus discípulos, más adelante en la historia, toma a sus discípulos y les dice, ok, los voy a mandar a las aldeas a que hagan milagros y a que liberen a los endemoniados. Pero antes de que yo los envíe, les quiero decir algo. Los van a meter a la cárcel, los van a torturar, algunos de ustedes los van a matar, no los van a recibir. O sea, eso es lo que le está diciendo a los discípulos y los discípulos dicen, ok. Y después de dar este gran discurso motivacional, lo que Jesús les dice, les acabo de decir todas estas cosas, pero ¿saben qué? No teman, no teman. Porque el mensaje de Jesús era claro. No teman, aunque las circunstancias griten que debes de tener temor. Y después de que los discípulos van y hacen milagros, regresan, hay una anécdota que me encanta, que también tiene que ver con la barca. Y es Jesús tiene otra experiencia con los discípulos en la barca, reforzando este mismo concepto de no temer. Pero entrémonos en la historia, vamos a meternos en esta historia. Me encantaría después llevarlos a la otra historia, que son capítulos después de esta, donde Jesús refuerza el tema de no temer. Y lo que nos encontramos en esta historia es bastante llamativo. Es que cuando llegó el anochecer, Jesús le dice a sus discípulos que crucen al otro lado. Es interesante porque yo le tengo mucho temor a la oscuridad, no sé por qué. Yo soy una de las personas que cuando era chiquito odiaba la oscuridad, me daba pavor la oscuridad. Entonces Jesús en medio de la oscuridad, y yo me pongo en medio de los zapatos de los apóstoles, de los discípulos, de los amigos de Jesús, y digo, Jesús, ¿por qué no esperamos a que sea de día? ¿Por qué no esperamos por lo menos que ya salga el sol para cruzar? Porque es que cruzar a oscuras no es una buena idea. No es buena idea lo que no puedo ver lo que hay en el mar, no puedo ver lo que hay adelante, está lleno de incertidumbre. Y así sea un pescador muy hábil, de todas maneras es de noche. Yo creo que es más sabio, es más seguro cruzar de día. Pero Jesús les dice claramente, tenemos que cruzar ya. ¿Por qué tanto afán? No lo sabemos. ¿Por qué tanto afán en nuestras vidas con las situaciones que están sucediendo? No lo sabemos. No sabemos por qué tenemos que tomar tantas decisiones en medio de la incertidumbre. Ni idea. No tengo ni idea. Dios, ¿por qué me haces tomar decisiones tan trascendentales en medio de tanta incertidumbre, Dios? ¿Por qué? No tengo ni idea. Pero al leer esta historia,
Dios me mostraba que sí hay un propósito, que sí hay un objetivo y que Él está completamente interesado a que yo aprenda, aunque las circunstancias griten, no debo tener miedo. Y lo que hacen los discípulos, los amigos de Jesús, es hacerle caso. Y es montarse en la barca. Montarse en la barca en medio de la incertidumbre. Me encantan los detalles que habla la historia, porque también es dejar la multitud en el cual eran aplaudidos, y es lo que hemos hablado muchas veces, y es algo que refuerzan mucho las historias que están en los evangelios. Es un sentido de despojo, es un sentido de dejar la seguridad, la comodidad y el aplauso. Es un llamado de Jesús todo el tiempo a que realmente podamos experimentar estar en un lugar donde solo dependamos de Él. Y esto es lo que está haciendo Jesús. Yo quiero que dependan completamente de mí, porque tengo una gran enseñanza que nadie más les puede dar. Nadie más, ningún discurso hermoso les puede dar. Ni siquiera una predicación mía, dice Jesús, puede hacerlo. Tienen que vivirlo. Y Jesús los mete a la barca. Y cuando estaban en la barca, de repente, de un momento a otro, de lo inesperado, de lo que tal vez no tenemos los planes, de aquello que no nos imaginamos que pueda suceder, aún para los más experimentados, puede llegar algo que no veían venir. Y esto es lo que le pasa a los discípulos. Y de un momento a otro se desató, no una tormenta, no, por favor, que sea algo pequeño, no. Se desata una fuerte tormenta. Una fuerte tormenta se desata. Y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a inundarse. Y acá es donde empieza a entrar el temor, porque ellos empiezan a utilizar el cúmulo de conocimiento que tenían. Ellos tenían una acumulación de conocimiento, eran pescadores. Ellos sabían lo que podía pasar. Claro que lo tenían súper claro. Tenían claro que una barca en la mitad de la noche, donde nadie los puede ver para rescatarlos, donde no pueden ver a dónde queda la orilla, donde hay una fuerte tormenta, ellos sabían por el conocimiento que tenían que se iban a ahogar, que la barca se iba a voltear. Ellos utilizaron ese conocimiento para proyectarlo al futuro y llenarse de temor, porque es que es lo lógico. Es lo lógico. Obvio que eso es lo que les iba a pasar. Y ahí es donde empezó a entrar el temor. Y muchas veces ahí es donde entra el temor en nuestras vidas. Porque es que vemos el futuro con el conocimiento que tenemos y decimos, es que es obvio, es que no vemos otra solución, es que obvio que tiene que pasar eso. Y nos empezamos a llenar de temor. Y rápidamente el temor empieza a ser tu jefe. Y cuando el temor empieza a ser tu jefe, empiezas a llenarte de ansiedad, de incertidumbre, de un sentido de rechazo, de desesperanza. Y eso es lo que están viviendo los amigos de Jesús, eso es lo que están viviendo los discípulos. Y seamos realistas, es lo que estamos viviendo todos nosotros también. ¿O no sentimos que la barca se está hundiendo? Y a ver, es que si no tengo trabajo, si la economía no se reactiva, si los negocios no se abren, o sea, no tengo que ser muy inteligente con el conocimiento que he acumulado para decir que el día de mañana va a estar difícil. Y eso me empieza a llenar de temor. Que el llenarme de temor me empieza a llenar de incertidumbre, de angustia. ¿Dónde estás, Dios? Y un sentido de rechazo. Y eso es lo que estaban viviendo los discípulos. Pero Jesús quería dejarles algo súper claro. No teman. Aún cuando las circunstancias gritan que debes de temer. Y hay un detalle que me encanta frente a esta historia, que me parece a mí en mi caso personal, realmente tocó mi corazón.
Jesús, mientras tanto, estaba en la popa. Entonces no tenía ni idea dónde era la popa en un barco y me metí a investigar dónde queda la popa en un barco. Y me di cuenta que la popa quedaba en la parte de atrás. Y eso realmente cautivó mi atención. Es como que Jesús está liderando en un momento. Y Jesús está liderando y les dice a los discípulos, ok, mótense en la barca, vamos a cruzar al otro lado. Está adelante Jesús, está marcando el camino. Uy, pero cuando las cosas se ponen difíciles, es súper chistoso que no está adelante Jesús, que no está en la proa, marcando el camino, sino que está en la parte de atrás, está en la popa. Y aunque está atrás, y aún estando atrás, Él duerme. Él duerme. Yo creo que muchos de nosotros en este momento lo que hemos hecho es que hemos hartado de la barca. Cuando vemos que nuestra vida realmente está siendo golpeada por las circunstancias y nos están llevando a tener temor. Y cuando grito, Jesús, ¿dónde estás? Dios, ¿dónde estás? ¿Qué pasa, Dios? Nos volteamos a ver y a buscar a Dios y a Jesús, y muchos de nosotros lo que estamos encontrando es que Jesús está dormido, que está dormido. ¿Y saben lo que hemos hecho muchos de nosotros? En ese momento hemos saltado del barco. Muchas veces hemos dicho, no más, o sea, no más. Y saltamos del barco. Seamos sinceros. ¿No hemos saltado del barco tantas veces? ¿No hemos saltado del barco tantas veces con nuestras finanzas? ¿No hemos saltado tantas veces en nuestros matrimonios? Cuando volteamos a mirar y, o sea, todo esto me está llevando a que realmente tenga temor y volteo a ver y tú estás durmiendo, Jesús, y estás atrás cuando deberías de estar liderando y nos saltamos muchas veces de ese barco, de ese bote, con nuestros hijos, en nuestros planes, en nuestros negocios, en nuestros sueños y anhelos. Y Jesús simplemente estaba atrás, durmiendo, porque Él quería dejarle una lección clara a los discípulos. No teman, aunque todo grite, que es de temer. Si Jesús hubiera estado despierto, adelante, estando en la barca, estos discípulos hubieran estado mucho más seguros. Y por lo menos hubieran dicho, la tormenta está terrible, nos vamos a ahogar, pero Jesús va adelante y lo vemos. Y ok, esto nos puede llenar un poco de paz y de tranquilidad. Pero Jesús se encargó de ponerlos en las circunstancias en las cuales todo gritara que se llenaran de temor. Toda la circunstancia gritaba que debían de llenarse de temor. Y Jesús se encargó de ponerlos en esa circunstancia. Porque Jesús quiere que esta sea una lección que quede profunda, grabada en nuestros corazones, en nuestra vida. No temas. No temas. Y lo que sucede es que Jesús se levanta, calma los vientos. ¿Por qué tienen tanto miedo? Gritaba Jesús. ¿Por qué tienen tanto miedo? Y miren lo que sucede después. Les dice como, ¿no tienen fe? Es como Jesús diciendo, la misma materia prima que ustedes están utilizando para tener temor, es la misma materia prima que ustedes necesitan tener para tener fe. ¿Por qué no tienen fe? Si están llenos de temor, que es la misma materia prima para tener fe, ¿por qué no se llenan de fe? Y me encanta lo que sucede después, porque lo que sucede después, que es en el versículo 41, dice, ellos, ¿quiénes son? Los discípulos, estaban espantados. O sea,
Los discípulos tenían un montón de miedo y estaban llenos de temor de que iban a ahogarse. Estaban totalmente atemorizados. Pero después de que Jesús se para, hace el milagro, le dice a los vientos que se calme y les dice como, ¿cuál es el problema? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué no tienen fe? Los discípulos tenían aún más temor de lo que tuvieron antes. Porque ellos se decían, ¿quién está metido en este barco con nosotros que tiene la capacidad de decirle a los vientos que se calmen? Y ellos sintieron un gran temor, un gran temor. Y es increíble, porque uno creería, y esto creo que le voy a hablar a alguien, uno creería que si Jesús se levanta en medio de la barca es para llenarnos de paz, para llenarnos de seguridad, para llenarnos de la certeza de que Dios tiene el control y que va a hacer grandes obras en nuestras vidas. Para nada, para nada. Jesús se levanta y lo que hace es mandar el mensaje de que Él va a seguir reforzando la enseñanza que quiere dejarle a sus apóstoles, a sus discípulos y a sus amigos. Y es la siguiente: no teman, no teman, aunque todo grite que deben de temer. Esto me encanta. Hay un libro que me encanta, que estamos leyendo con mi hijo, con Lucas, que son los libros de Narnia. Son 7 libros, y son libros increíbles, se los súper recomiendo. Los escribe el autor, mi mentor favorito, que es C.S. Lewis. Y en uno de esos libros, que es el libro se llama El niño y el caballo. En ese libro hay una historia que me encanta. Y hay un niño, y ese niño es súper obediente. Sigue cada regla y cada tarea que le ponen, la cumple. Y cuando llega a donde debe llegar, totalmente desgastado, totalmente sin energía y sin fuerzas, él llega a donde tiene que llegar. Y cuando él llega y habla con la persona que tiene que hablar, le dice, he cruzado el desierto. Es increíble, súper bonito. He cruzado el desierto. Bestias me han seguido y me han herido, pero he cumplido y hoy he llegado a donde debo entregar mi encomienda. Y aquí estoy. Y lo que le dice esta persona es increíble. Me rompió la cabeza. Porque lo que le dice él es, levántate. Levántate porque ahora tienes que correr al castillo y avisarle al reino que van a ser atacados. Y un poco el niño dice como, no, a ver, momento. Yo ya he cumplido toda mi tarea. Yo esperaba que me aplaudieran. Yo esperaba que hubiera un banquete. Yo estaba esperando que hubiera una recompensa. Y lo que dice este hombre, sentí que Dios me lo decía a mí. Decía, la recompensa de haber logrado tu misión es que vas a recibir una tarea con mayor responsabilidad para que lleves a cabo. ¡Wow! Y cuando yo leía esta historia, me identificaba tanto, porque esto es una historia en la cual la reacción de los discípulos no es una reacción de decir, wow, qué nota, Jesús se levantó y Jesús es lo máximo. No, estaban muy asustados, muy asustados, en medio de la noche, con alguien que no saben quién es y que tiene el poder de decirle al viento que se calme. Están muy asustados, aterrorizados. Tenían un gran temor. Igual, porque Jesús quería seguir reafirmando. No teman, aunque todo grite que deben de temer. Y después quiero ir a la siguiente historia que me encanta, que también tiene que ver con la barca, con el mar,
Y está en Marcos 6:45. En Marcos 6:45. Son capítulos adelante. ¿Y qué es lo que pasa en Marcos 6:45? Jesús acaba de hacer el milagro. Jesús acaba de alimentar a los 5,000, ¿cierto? Es muy divertido. Jesús es lo máximo. Jesús es lo máximo, ¿no? Porque es como que hay un montón de gente con hambre y entonces se para uno de los discípulos y le dice, Jesús, mira, hay un montón de gente acá. Te extendiste un poco en la prédica, ¿no? ¿Cierto? Estuviste un poco largo, Jesús, y pues la gente ya no tiene hambre. ¿Qué vamos a hacer? Jesús es lo máximo. Jesús le voltea al discípulo y dice, bueno, dales tú de comer. Como, qué buen chiste, no, en serio. Y Jesús le dice, no, en serio, dales tú de comer. El caso es que Jesús coge 5 panes, 2 peces y se los da a los discípulos y los discípulos empiezan a dar de comer y realmente hay un milagro a través de ellos. Imagínense cómo se sentían de empoderados, ¿cierto? Los discípulos decían, wow, a través de mí, ¿cierto? Logramos hacer una multiplicación de comida. Y justo en ese momento, Jesús se encarga de ¿qué? Jesús se encarga de seguir reforzando lo que él viene enseñando. Miren lo que dice el versículo 6:45, dice, enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca. Y me encanta. Me encanta porque Jesús los obliga. Jesús obliga a sus discípulos a que se suban a la barca. Y yo me imagino que los tuvo que obligar porque una vez Jesús les dijo a sus discípulos, que muchachos, vamos a ir a subirnos en la barca porque vamos a ir y vamos a cruzar el lago. Yo me imagino a los discípulos diciendo, ni loco me vuelvo a subir en una barca con Jesús, ni loco. La última vez que yo me subí en una barca con Jesús, estuve muerto del susto todo el tiempo. O sea que no, yo no quiero subirme más en una barca con Jesús. Y por eso es que Jesús tiene que obligarlos a que se monten, como no, súbanse. O sea, tienen que montarse. Yo creo que los discípulos decían, no, por favor, no me montes. Y Jesús, que se monten, ya, se tienen que montar y tienen que cruzar. El caso es que ellos se montan en la barca y una vez ellos están en la barca, Jesús no se monta con ellos. Jesús no se monta con ellos. Y Jesús empieza a orar en una montaña y cuando está orando como en la montaña, Jesús es lo máximo, ¿no? Porque yo creo que Jesús los puede ver a lo largo, ¿cierto? Él está en una montaña, oscuro, el viento en contra y Jesús yo creo que los está viendo a lo lejos, como muchas veces sucede. Y Jesús diciendo, pobres, ¿no? El viento en contra, ellos reman y siguen remando. Y Jesús dice, wow, este es el perfecto escenario para reforzar lo que yo quiero enseñarles. Y Jesús va y empieza a caminar sobre el agua, ¿cierto? Y cuando va caminando sobre el agua, yo quiero que vean la reacción de los discípulos, de ver con qué claridad habían aprendido la lección, de cómo lo que habían vivido antes, de cómo las lecciones de Jesús habían quedado profundas en su corazón y que podían poner en práctica de una manera real. Y miren lo que sucede. Versículo 49 dice, los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar. Entonces, imaginémonos 12 pescadores gritando como niñitas del susto, llenos de miedo por lo que veían. Y es como que no habían aprendido la lección. No la habían aprendido. Y yo creo que es lo máximo. Porque esto me da tanta esperanza de que Jesús, si lo vivió con aquellos con los cuales compartió en carne y hueso, ¿cómo no va a sentir empatía por mí? Tantas lecciones que Jesús me ha dado, tantas veces que he fallado y tantas veces en las cuales estoy en el mismo contexto y vuelvo a fallar. Jesús se acerca. ¿Y qué es lo que les dice? Dicen, cálmense,
Cálmense, no sigan gritando. Cálmense. ¿Y qué es lo que les dice? No tengan miedo. No tengan miedo. Yo creo que si yo hubiera sido uno de los discípulos, hubiera gritado como loco. Y me hubiera abrazado, hubiera gritado, hubiera hecho un escándalo. Porque es que quién, a ver, o sea, es como Jesús, tú nos estás diciendo que no tengan miedo. Jamás en la vida hemos visto a alguien caminar sobre el agua. Jamás en la vida, nunca, nunca. O sea, esos son como las historias que uno le cuentan antes de ir a dormir, de que alguien camina por el agua. Lo haces en medio de la noche, o sea, Jesús, ¿cómo que no tengamos miedo? ¿Cómo que nos enseñas y nos dices que no tengamos miedo? Si todo grita que debemos de tener miedo. Y es una vez más la enseñanza de Jesús, que es muy sencilla. Es muy, 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 muy sencilla. No tengan miedo, aunque todo grite, aunque las circunstancias, aunque lo exterior, aunque la economía grite que debes de tener miedo. No tengas miedo. Hoy es lo que Jesús quiere enseñarnos, a mí y a ti. Allá donde estás, Jesús quiere enseñarte. No tengas miedo. Ese esfuerzo que tú estás usando para tener miedo, tenlo para tener fe. Tenlo para tener fe. Hoy quiero contarles que los discípulos no aprendieron esa lección, sino hasta que ellos pudieron y tuvieron la oportunidad de ver a Jesús resucitado. Fue el momento donde esa lección de que no debían de tener miedo les quedó guardada, clavada en sus corazones. Porque realmente lo que transformó el mundo, esto yo quiero dejarlo súper claro, y espero hablarle a alguien, realmente lo que transformó el mundo fueron personas que no tuvieron miedo. Realmente lo que logró levantarse como un movimiento que influenció el imperio romano, que logró influenciar las simientes de la civilización occidental, fueron unos hombres que no tuvieron miedo. Realmente, si queremos ver que nuestra vida, nuestro mundo sea diferente, debemos de tener la capacidad de ser hombres, de ser padres, de ser esposos, de ser hijos, de ser trabajadores, de ser emprendedores, que no tengan miedo. Y es un mensaje que en mi vida realmente está calando y está siendo súper importante en este tiempo. No tengas miedo, André. No tengas miedo. ¿Todo grita que tengas miedo? Sí, Dios, todo grita. Ok. No tengas miedo. Y para terminar, quiero dejarlos con esto. Hoy no tengan miedo. Hoy no tengan miedo. Y hay dos cosas que quiero dejarles. Espero poder, que Dios en este momento, Dios, que tú me puedas utilizar para poder hablarle a alguien. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Porque creo que lo que voy a decir, creo que le puedo hablar a alguien. Y realmente no quieres tener temor, simplemente quiero decirte dos cosas. La primera es, debes de quedarte en un lugar donde sea más fácil huir.
¿Hoy quieres realmente mostrar valentía? Hoy quédate, aunque sea más fácil huir. Hoy quédate, aunque sea más fácil huir. Hoy no tengas miedo. Hoy quédate, aunque sea más fácil huir. Hoy quédate. Pero también quiero decirte, algunas personas, que debes salir cuando es más fácil quedarse. Hoy que puedas mostrar valentía, quedándote cuando de pronto es más fácil huir. Y que hoy puedas mostrar valentía cuando debes de salir, cuando de pronto es más fácil quedarse. Y hoy no tengas miedo. ¿Sabes? A lo único que debes de temerle es a este pensamiento con el cual quiero dejarte. ¿Qué hubiera pasado si hubiera confiado, si hubiera obedecido? Ese es un temor, ese es un pensamiento que yo quiero dejarles hoy y que ese realmente es el temor que debemos de tener. Porque el temor, cuando lo encontramos de frente, nos paraliza. Pero cuando el temor es el que nos empuja, podemos lograr grandes cosas. Hoy el temor que yo quiero que te empuje a ti es este pensamiento. ¿Qué hubiera pasado si hubiera confiado? ¿Qué hubiera pasado si hubiera confiado? ¿Qué hubiera pasado si hubiera obedecido? Antes de cerrar, quisiera contarles una historia de un amigo que yo creo que es una historia muy cotidiana, pero llena de valentía, donde podemos ver la importancia de no temer, aunque todo grite temer, donde ve la importancia de que el temor no está delante mío, sino que el temor es un propulsor que me lleva a alcanzar cosas con fe. Y es la historia de un amigo que le gustaba a alguien, le gustaba mucho una persona y, y estaban hablando con esa persona y estaba todo muy bien. Pero un momento esta persona que le encantaba le dijo, mira, ¿sabes qué? Yo no quiero hablar más contigo. Yo quiero que nos demos, yo quiero que nos demos un espacio y que realmente paremos las cosas donde van. Y obviamente esta persona, mi amigo, pues se llenó de temor. Dijo, perdí todo este tiempo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y estoy muy triste. Y realmente perdí todo este tiempo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y voy a estar solo. Y estaba lleno de temor. Pero en un momento de claridad, él tomó una decisión. Y la decisión que tomó fue no guiarse por el temor, sino guiarse por la fe. Y lo que hizo fue digno de valentía. Porque lo que él hizo fue volver a hablar con ella, con esta niña, pero de una manera diferente. Empezó a hablar en una manera en la cual él iba a cultivar una amistad. Y yo le decía, oye, pero estás comprometiendo más tu corazón. Ven, ten cuidado porque te vas a hacer daño. Y él decía, yo no tengo temor, yo estoy seguro. Y aunque esta persona al final pueda que me diga que no, prefiero ser un hombre valiente. Prefiero pensar a futuro, de no haberme arrepentido, de no haber hecho algo en lo cual yo confiaba
en Dios. Así que ese se lanzó y siguió esta amistad. Y el caso es que logró ganar el corazón de la niña. Y hoy en día están juntos. Porque fue un hombre valiente. Fue un hombre que acumuló, y todo ese cúmulo de conocimiento que tenía lo llevó no a temer, sino lo llevó a ser innovador, a traer soluciones diferentes para poder hablar. Él fue creativo y hoy en día sé que logró vencer el temor. Y es algo que cada uno de nosotros debe vivir. Como padre, como hijo, como emprendedor, como amigo, como hermano, como esposo, como esposa. Hoy, aunque las circunstancias griten, que debes gritar de temor, hoy Jesús nos enseña a que confiemos y a que no temamos. Para cerrar, yo quisiera que las personas que hoy están escuchando, que hoy puedan como cerrar sus ojos y que tal vez hoy puedan ver lo que están viviendo con la perspectiva correcta. Y que hoy puedan como orar y que hoy puedan decirle a Dios que realmente los pueda llenar de perspectiva. Y que lo que estamos viviendo es simplemente el contexto en el cual nosotros debemos aprender que no debemos de temer. Aunque todo grite que debemos de temer, no debemos de temer. Hoy al único que debes de temerle es a no haber actuado confiando en Dios y obedeciendo a Dios. Ese es el temor que te debe a ti dar impulso. Así que hoy quiero invitarlos a que puedan cerrar sus ojos, que podamos hablar con Dios y que le podamos decir lo siguiente. Y aquellos que de pronto puedan acompañarme, buenísimo, repitiendo esto. Pueden repetir, solo repitan después de mí. Y puedan decirle: Dios, hoy todo grita que debo temer. Hoy todo grita que nos vamos a ahogar. Hoy todo grita que veo cosas que jamás había visto y que me llenan de temor. Pero hoy quiero confiar. Hoy quiero creer. Hoy quiero confiar y quiero creer. Hoy quiero ser valiente. Hoy quiero ser valiente. Y que en el nombre de Jesús a cada uno de nosotros nos pueda llenar de valentía, de seguridad. Y que Dios, tú nos muestres a dónde debemos de quedarnos. Aunque es más fácil huir. Es más fácil salir corriendo. Hoy queremos quedarnos. Hoy queremos ser valientes. Y Dios, ¿dónde debemos salir corriendo? ¿De dónde debemos salir? Aunque es más fácil quedarnos, Dios. Tú lo sabes, Dios. Es más fácil quedarnos. Pero queremos ser valientes y salir. Y que tú se lo muestres a cada persona que hoy está escuchando. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Por el fuego andaré y no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma. A la cruz miraré, mi temor dejaré. En la luz, en tu gracia, Señor. Y ahí donde está en su casa, comienza a declarar esto, dígale: Dios, por el fuego andaré y no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma. A la cruz miraré y mi temor ahí dejaré. En la luz y en tu gracia, Señor, lo
que seco y muerto está. Tú levantas con poder y restauras mis ruinas. Dios, por siempre eres rey. Mi refugio en ti yo encuentro, en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Dios. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras mis ruinas. Dios, por siempre eres rey, mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Yo siempre quiero amarte y honrarte, Dios. Y honrarte, Rey. Todo lo haces nuevo, Dios. Restauras mi herida, Rey. Y me levantas la cabeza para honrarte a ti. Todo lo haces nuevo en mí. Todo lo haces nuevo en mí. Porque tú eres mi Dios. Porque tú eres mi Dios. Y por el fuego andaré. Y no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma. Y declare esto. A la cruz miraré, mi temor ahí dejaré, en la luz, en tu gracia, Señor. Y una vez más repítalo creyéndolo, por el fuego andaré y no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma. A la cruz miraré y tocaré en la luz de tu gracia, Señor. Porque seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras mis ruinas. Dios, por siempre eres rey, mi refugio en ti yo encuentro, Dios, en la sombra de tu amor. Siempre quiero amarte y honrarte, Dios, y honrarte, Rey. Y honrarte, Rey. Jesús sabía que lo que necesitamos para transformar el mundo es hombres que no tengan temor. Y por eso Él se encargó de reforzar la enseñanza, de no tener temor aún en medio de circunstancias que lo único que gritan es que tengamos temor. Hoy, que te puedas levantar como un hombre, que te puedas levantar como una mujer, que no tenga temor. Y tal vez las circunstancias que tienes hoy en la vida, lo único que está haciendo es enseñándote a no tener temor. Hoy, lo máximo haber compartido este tiempo con ustedes. Nos vemos dentro de 8 días. El próximo domingo nos vemos, misma hora, mismo lugar, mismo set. Nos vemos. Chao, 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 chao.